sabemos porque está de cumpleaños. Y te rogamos, Señor, que esa bendición junto con la iglesia, donde ha estado un tiempo con nosotros, fue bautizada en agua, Señor, en el río, y que ella está conectada en este momento con su familia. Oh Padre Celestial, yo te ruego que le bendigas en este nuevo año que cumple. Allá a la distancia, Señor, enviamos esta palabra de bendición, de fuerza, de victoria para su vida y también para todo el área espiritual, familiar y física de ella, allí donde esté, Señor. En el nombre de Cristo, rodea esa familia con tu presencia y bendígale poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Zoraida allí donde está. Bendito sea el Señor. Y también, hermanos, saludamos muy cordialmente y muy comedidamente a nuestro hermano querido y reverendo pastor Jorge Humberto Henao, allá a la distancia también, si nos está viendo. Que el Señor le bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Él ha tenido que salir inoportunamente, pero sabemos que está haciendo la obra del Señor. Y hemos venido hoy, mis amados, a gozarnos. Damos también la bienvenida a los amigos y hermanos que por primera o segunda vez nos visitan. Allá a la distancia, los que nos ven también y nos siguen, que Dios les bendiga grandemente y ocupe estos minutos para que nos acompañe a escuchar la palabra del Señor. Vamos al libro de Segundo de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Gloria al Señor. Segundo libro de los Reyes de Israel, el capítulo 6, el versículo 8, el versículo 9 y el versículo 10. Aleluya, y alabe usted al Señor mientras usted pueda mantener la alabanza. Esos son síntomas de que usted está alegre, está contento, aunque tenga cansancio físico, pero tiene fuerzas espirituales para adorar y bendecir al Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 8, 9 y 10, leo la palabra bajo la dirección de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Lean conmigo el verso 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Aleluya. Vamos a orar y vamos a estudiar la palabra del Señor bajo el tema: una solemne advertencia ante las tácticas del enemigo. Una solemne advertencia ante las tácticas del enemigo. Vamos a decirle al Señor que en estos minutos edifique nuestra vida espiritual. Padre Celestial, recibe tú la gloria, recibe la honra y recibe la alabanza, porque son grandes tus misericordias, son preciosas tus bondades que nos has concedido hoy de poder estar ocupando este altar. No somos merecedores de ello, pero a ti le has placido que hoy estemos mirando tu palabra, exponiendo este sermón, este mensaje, esta palabra a tu pueblo. Yo te ruego que ilumines mi mente y mi vida para poder entender, porque tu palabra dice que se ha de discernir espiritualmente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Con una alabanza en sus labios se pueden sentar. Si usted no alabó al Señor, quédese de pie todavía. Pero si usted le dio una alabanza al Señor, pues a Él le damos toda la gloria. Una solemne advertencia ante las tácticas del enemigo. Ya leímos los versículos y ya nos dimos de cuenta de qué personaje vamos a hablar.
Amén. Del profeta Eliseo. Gloria al Señor. Quien su llamamiento fue un llamamiento por obra y gracia del Señor a través de Elías. Como lo dice allí, segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Dios del cielo, hermanos. Eliseo fue el que sucedió a Elías, ¿cierto? Su llamamiento, me equivoqué de cita, Primera de Reyes 19:19. Sea Dios bendito. Y en Segunda de Reyes 13, 20 y 21 es donde hay un acontecimiento de todos los milagros que este hombre Dios usó para hacerlo. Amén. Aún después de muerto, Dios lo usa para revivir a un cadáver. Gloria al Señor. Y como este profeta, quien fue el que sucedió a Elías, lo leemos casi diario los que nos gusta estudiar la palabra. Sabemos que fue un hombre verdaderamente sencillo, ¿cierto? Fue un hombre que se mantuvo en el liderazgo, colaborándole a aquel gran hombre de Dios como es Elías. Desde el capítulo 2 de Segunda de Reyes nos cuenta su historia, cómo el Señor lo usa y cómo Dios le da a entender que Elías iba a ser quitado de él, pero que él no podía quedar desarmado. Él le pide al Señor que le diera de ese poder que tenía Elías y Dios se lo dio, ¿cierto? Y ya por el capítulo 3 y capítulo 4, gloria al Señor, capítulo 5, vemos a través de la Biblia los milagros que Dios hizo a través de este varón. Pero vamos a detenernos en el capítulo 6 para mirar algo importantísimo que hoy nosotros debemos entender esta noche. Y es que la Biblia dice acá, en el segundo libro de Reyes 6, 8, si lo desean proyectar allí, porque no nos vamos a mover de estos versículos, dice la Biblia que tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Los sirios estaban en el turno de ser en esa época, en este capítulo, los enemigos de Israel. Y dice que tenían guerra. Yo no sé si usted me alcance a entender en qué tiempo estamos, ¿cierto? No sé si usted entienda esta palabra. Es como si dijera, aconteció o tenía la iglesia del Señor, amén, guerra contra el diablo. En este caso Israel, la iglesia, y Satanás, este rey de Asiria. Hay una guerra abierta que se nos ha puesto de frente, y esa guerra, hermanos amados, es una guerra que no se puede ganar con palabras, no se puede ganar gritando, no, es una guerra abierta, titánica. Gloria al Señor. Son regímenes de las tinieblas, poderes antagónicos del diablo que se han levantado para atacar al pueblo de Dios, ¿cierto? Muy claro este versículo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Israel en esta época estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo que estaba en el profeta Eliseo, ¿cierto? Y era el hombre a quien consultaban, como dice el capítulo 4, de aquella mujer que no tenía sino un deudor y que venía a quitarle los hijos. Como eran los profetas que le decían, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Siempre el pueblo sabía que en Eliseo había confianza en Dios y que Dios le revelaba todas las cosas. Es importante que nosotros como iglesia entendamos esta palabra y que hoy por hoy tenemos a un líder que se llama el Espíritu Santo, el cual es el que nos revela y el que nos da el conocimiento para saber, contra quién estamos luchando.
El apóstol Pablo lo dijo escribiéndole allá a los Efesios: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas de este siglo. Por lo cual dice el apóstol que tenemos que tener toda la armadura de Dios. Entonces había la guerra. Y cuando hay una guerra se necesita estrategia. ¿Verdad que sí? Se necesita tener estrategia, porque es una solemne advertencia ante las tácticas del enemigo. Usted va a mirar ahora las tácticas del enemigo cuando se dio cuenta que Israel, alabado sea el Señor, estaba pasando por un momento difícil. Porque Israel, hoy la iglesia, en momentos difíciles el enemigo la persigue. Y dice, es la oportunidad de caer. Es la oportunidad de cerrarles el paso a ver qué van a hacer. Entonces, dice la palabra que este rey de Siria tenía guerra contra Israel. Y escuche esto, y consultando con sus siervos. Este rey de los asirios se llamaba Ben-Hadad, y el rey de Israel, aleluya, se llamaba Jorán. Pero el rey Ben-Hadad, el rey de los asirios, consultó con sus siervos. ¿Sabía usted que el enemigo también tiene consultas? ¿Sabía usted que los demonios también se reúnen allá en los poderes de las tinieblas y hacen sus trampas y colocan sus tácticas y sus estrategias? ¿Sabía usted que el diablo, que el Señor lo reprenda, tiende trampas, coloca redes, siembra cizaña, se mete entre el pueblo de Dios para contender? Dice aquí la palabra que consultó con sus siervos, o sea, hizo una reunión con sus subalternos, sus soldados allí, y les habló en secreto y les dijo: en tal y tal lugar estará, no estaba, iba a tender la emboscada, estará mi campamento. Es decir, Israel es un pueblo bastante difícil, porque el enemigo sabe que la iglesia del Señor es difícil, porque tiene un Señor que la conduce. Y el enemigo no le va a llegar a la iglesia así por así. Él sabe que hay uno que lo venció y le tiene que pedir permiso. No se puede meter como él cree que puede. Gloria al Señor. Entonces hacen esta táctica, esta estrategia, y dijeron: vamos a hacerlos en tal lugar, vamos a mover los escuadrones de los asirios, nos vamos a ubicar en cierto lugar estratégico, porque allí le vamos a llegar, aleluya, por sorpresa a Israel, porque ellos vienen derrotando pueblos, arrasando ciudades, y con nosotros se equivocaron. El enemigo también se arma, hermano. Sea el Señor bendito para siempre. Por allá en el año 1977, 78, el Señor le reveló a nuestro amado hermano reverendo Luisemio Ortiz, y le mostró una visión, cómo el enemigo se había levantado con tanta fuerza y tanto poder, que se hizo un triángulo en los aires, tejido de 3 puntas, gloria al Señor, y era tejido de demonios. Y el capataz, que lo conocemos quién es, le decía a aquel sinnúmero de demonios: vamos a atacar, aleluya, esa iglesia de las 3 M's, y vamos a llegarles de una manera sorpresiva, donde ese hombre que lidera, que tanto odio le tenemos, a ese que se llama Luis, lo vamos a atacar.
y lo vamos a hacer que se turbe y vamos a levantarle los obreros que tiene unos contra otros. Y el Señor le mostraba esa visión al hermano Ortiz, cómo se levantaban y se tejían en los aires a contra de la obra del Señor, que Dios estaba levantando muy, aleluya, todavía muy débil, aleluya, pero que Dios le muestra al hermano Ortiz como unos poderes, como unas luces terribles llegaban, iluminaban alrededor donde estaban aquellos demonios y eran pulverizados, eran destruidos, y todas aquellas fuerzas malignas tenían que huir. Alabanza al Señor. Y el hermano veía que sobre su cuerpo había una carga enorme que ya no podía llevar siquiera, pero de repente se da cuenta que una mano poderosa se levanta, quita la carga y le dice: mi siervo, no temas, yo estoy contigo. Se disiparon todas aquellas huestes de las tinieblas. Hay guerra, hermano, y hay ataque y hay estrategias, pero que el Señor reprenda toda obra del enemigo. Aquí dice este hombre, este rey Ben-Hadad, rey de los asirios, dice: vamos a colocarles una trampa. En tal y tal lugar estará mi campamento. Bendito sea el Señor. Hicieron el croquis, se dice, ¿no? Hicieron la maqueta, se ubicaron y dijeron: por aquí va a pasar Israel. Hermano, ¿qué no daría el enemigo por destruir su matrimonio? Por acabar con la paz y la sinceridad que hay en los hijos de Dios. ¿Qué no daría el enemigo por volvernos de los unos contra los otros? Pero yo creo que no lo puede lograr, porque con nosotros está el Señor. Con nosotros está el Señor. A su nombre. Eliseo estaba orando en un lugar secreto. Qué bueno es orar, hermano. ¿A cuánto nos gusta orar? Y más cuando tenemos un cargo, ¿cierto? Más cuando hay una responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel, versículo 9, como lo ven allí. Mire, el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar. ¿Por qué? Porque allí están los sirios, ¿cierto? Eliseo estaba orando, y el Señor, que conoce todo, porque Él conoce todo, mi hermano, le habló al profeta y le dijo: mi siervo, tienes que mandarle un mensaje ya, porque hay mensajes que hay que darlos ya. Tiene que ir a advertirle al rey de Israel que se cuide, ¿cierto? Que por tal lugar no vaya a pasar, porque allí en ese lugar, dice la Biblia, en tal y tal lugar estará mi campamento. Porque el enemigo, repito, hace sus redes, pero las oculta y no le muestra a nadie lo que está haciendo. En esta hora hay una cantidad de brujos, hechiceros, amén, hermano, hombres usados por el enemigo, haciéndole presión a la iglesia, haciendo de que la iglesia desista de tanta predica, de tanto mensaje, de tanto viajar, de tanto ir y venir. El diablo, que el Señor lo reprenda, está en los aires, está en los aeropuertos, está en las calles, está en los pueblos, en las ciudades, tendiendo redes. Pero Dios le dijo al varón de Dios: vaya, dígale al rey de Israel, alabanzas al Señor, que no pases por tal lugar. Hermano, yo creo que estas mismas palabras el Señor se las puede decir hoy a usted y a mí. Por tal lugar no pases, tal terreno no pises, porque es peligroso.
a tal situación no se meta, porque puede salir quemado. Hay lugares donde el Señor le advierte a sus hijos que no pasemos. Gloria al Señor. Y a veces nosotros esa solemne advertencia la pasamos por alto. ¿Verdad que sí, hermano? No es que a mí me toca, no es que tengo que ir, no es que tengo que hacerlo, pero quizás el Señor nos está diciendo, es una solemne advertencia ante las tácticas del enemigo. Por tal lugar no pase, ¿cierto? Con X persona mejor de lejitos. Gloria al Señor, porque puede caer en sus redes. Sinceramente o simplemente, Dios le habló a Eliseo y Eliseo dio el mensaje. Mandó un mensajero y llegó allí donde el rey de Israel iba a salir con su gente a la guerra, porque dice que tenían guerra. Y cuando uno va a salir a la guerra, si usted se va a los libros del Pentateuco de la Biblia, a los libros de la ley, encontrará qué tenían que hacer los que iban a la guerra. Si alguno se había casado, tenía que quedarse con su esposa un año. Si alguno había comprado una casa nueva, tenía que ir a estrenar. Eso lo dice la palabra, para que no tuvieran eso ahí en la mente. El que iba a la guerra tenía que estar totalmente libre de pesos de acá de abajo y estar siempre pendiente en el enemigo. Gloria al nombre de Cristo. Y aquí nos dice la Escritura, hermanos, que entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo. ¿Cuánto nos gusta obedecer? ¿Lo hizo cuántas veces? Una y otra vez. ¿Con qué fin? Eso es obedecer al anuncio del profeta. ¿Y por qué Eliseo le dice que no pase por allí? Porque allí está en acción el don de revelación, ¿cierto? El don de discernimiento. Porque más adelante lo vamos a ver, que uno de sus subalternos del enemigo le dijo, es que allá en Israel está Eliseo, ¿cierto? Es que allá está, y Dios le revela a él todo lo que usted habla en secreto. Maravilloso es el Señor, ¿cierto? Es importantísimo que nosotros le prestemos atención a lo que Dios nos advierte, y que nos advierte de una manera formal. Es una solemne advertencia, ¿cierto? Por ejemplo, que Dios nos advierte al cristiano que no ora. Dice por ahí un cántico, el demonio lo devora, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Y hay muchas cosas a las cuales Dios nos advierte solemnemente, pero nosotros pasamos eso por alto y se nos olvida que estamos en una guerra. Maravilloso el nombre del Señor. Este varón le dice, por allá no vaya a pasar, y el rey hizo caso. Qué bueno hacer caso, hermano. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. A veces a nosotros nos dicen, ¿verdad que sí? Use el cinturón de seguridad. Y no lo hacemos. ¿Y qué pasa? Se nos va lo de la quincena o algunos hasta lo del mes, porque tienen que pagar el parte. A veces a nosotros nos dicen, encomiéndate a Dios, ore a Dios, conságrate a Dios. Ay, sí, amén, sí, gloria a Dios, pero no lo hacemos. Y podemos caer en esos territorios, hermano. Y podemos caer en esas redes que el enemigo tiende, pero aquí no. Aquí estaba en acción el Espíritu de Dios. Y hoy por hoy también está en acción el Espíritu de Dios, que no va a dejar que la iglesia vaya a espumarse, que no va a dejar que el cristiano vaya a desanimarse. Siempre va a confiar en el Señor. ¿Cuántos glorifican a Dios? Si por favor allí me ayudaran y me colocaran Segunda de Crónicas 32, 7 y 8.
Miraremos ese y luego el Salmo 55, 18 y luego Romanos 8, 31 y Salmo 27, 3. Miremos Segunda de Crónicas 32, 7 y 8. Ya lo tenemos aquí. Léanlo conmigo. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Versículo que sigue. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. No tenemos por qué tener miedo. ¿Cierto que sí, hermano? Que hay tácticas, que hay emboscadas del enemigo. Dice el Señor, no le tenga miedo al rey de Asiria. Porque los asirios eran terribles, eran crueles y no perdonaban a quienes se descuidaban. Ahora, Salmo 55, 18, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Salmo 55, 18, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí, pero dijeron muy despacio, aunque contra mí hayan muchos. Él, oiga, el Cristo de la gloria me redimirá en paz mi alma. ¿De quién? De la guerra contra mí. Porque es que hay una guerra contra usted. ¿O no? Hay una guerra contra sus hijos. Hay una guerra contra su familia. Hay una guerra contra la iglesia. Abiertamente hay una guerra. Y nosotros no podemos, como un mensaje que me enviaron hoy al celular, no podemos, estando en una guerra, acostarnos sin orar, levantarnos sin orar, ¿cierto? No, estamos en una batalla titánica porque había guerra, aleluya, entre los asirios e Israel. Sea Dios bendito para siempre. Si miramos otro versículo como es Romanos 8:31, que es bien conocido. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:31? Gloria al Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, o sea, si Dios está en favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el Salmo 27:3, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Salmo 27:3, por favor. Adorado sea el Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, dígalo más duro, aunque contra mí se levante, yo estaré confiado. Hermano, esas son las promesas que levantan el ánimo de cualquiera. Eliseo le dice al rey, el rey se cuida. Pero ahora viene el contraataque del enemigo. Porque cuando usted le cierra las puertas a Satanás, el enemigo no se queda contento. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 11, donde estamos, por favor. Segunda de Reyes 6:11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos, les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Cierto? ¿Qué sucedió aquí? No le sirvió su táctica. ¿Cierto? La red que tendió, nadie cayó en ella. Entonces el rey se enoja. Aleluya. Porque siempre el enemigo seguirá enojado cuando le tienda a usted una emboscada. ¿Verdad que sí, hermanos? Y usted no caiga en ella. Cuando el enemigo le tienda a usted cualquier red y usted sabiamente, con la ayuda del Señor, escapa de ella, el enemigo lo sigue persiguiendo. Y le sigue
haciendo la guerra hasta derrotarlo. Ya de usted y de mí depende si nosotros nos dejamos derrotar. Gloria al Señor. ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, el hombre se turbó, el corazón del rey de Siria se turbó. Siempre se turbará el diablo cuando no le salen las cosas que él piensa y cree. No, nunca le van a salir, porque hay un pueblo avante, hay una iglesia que lleva la bandera. Y el enemigo no podrá, gloria al Señor, como dice un coro, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Se llenó de ira el rey y culpó al pueblo. Aquí alguien llevó la razón. Alguien de los nuestros se fue allá al territorio de Israel. Dice aquí la palabra, consultando con sus siervos, le digo, en tal y tal lugar está mi campamento. Alguien fue y se lo contó. Pero aquellos soldados no tenían la culpa, como no tuvieron la culpa los 16 soldados que murieron cuando el Señor libertó a Pedro de la cárcel. 16 soldados murieron, ¿o no? De la cárcel, dicen Hechos. Pero no tenían la culpa. Aquí está. Hemos permanecido aquí. Nadie de aquí se ha movido. Gloria al Señor. Dice el versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, Rey, Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Mire qué importante tener hombre de Dios en la obra, hermano. En la iglesia, en el liderato, en el altar. Mire qué importante es esto. Gloria al Señor. Es que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Tenemos a un Dios que revela los secretos. ¿Cierto que sí, hermano? Por eso le adoramos, por eso le servimos. ¿Cierto? Dios habla en sueños, Dios habla en visiones, Dios habla a través de la palabra. Dios usa a un niño para advertirle a usted. Dios usa un compañero de colegio, a un compañero en la fábrica de trabajo, donde quiera, Dios le está hablando. Alabanza al Señor. Es que allá en Israel hay un hombre, y el rey, turbado, lleno de ira y enojado: ¿cómo así? ¿Cómo así que allá en ese pueblo escucharon lo que yo les hablé a ustedes? Sí, Señor, allá hay un hombre que se llama Eliseo. Hermanos, el testimonio de este hombre cruzó muchas fronteras en ese tiempo. Y hoy el testimonio del cristiano, del lavado y convertido por la sangre de Cristo, cruzará muchas fronteras. Y siempre se va a oír y se va a escuchar allá a la distancia, por la internet, por la televisión, por la radio. Alabado sea el Señor. En tal y tal lugar hay una iglesia, ¿cierto? Hay una iglesia que obedece al llamado. Hay una iglesia que obedece a la palabra. Allá en tal y tal lugar hay un hogar que es diferente a los demás, que se cuida, que se mantiene, alabado sea el Señor, y que no se deja voltear fácil. Siempre habrá un testimonio así. ¿Sabe qué hizo el enemigo? Se quedó callado y dijo: se perdió todo esto, vámonos para la casa. No, mire los versículos que siguen y verá que no. Bendito sea el Señor.
Dice el versículo 14, el verso 13, y él dijo, id. ¿Quién dijo? Gloria al Señor. Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. ¿Cierto? Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotam. Ese Dotam aparece por allá en Génesis 37, 17. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad donde estaba Eliseo. Sea el Señor glorificado. Hermanos, la táctica del enemigo es que si no se puede hoy, lo vamos a hacer mañana. ¿O no? El enemigo es así. Si no podemos lograr devastar este pueblo de esta manera, vamos a armar otro plan. Pero de que se cae, se cae. ¿Cierto que sí? Pero hay un pueblo que está conectado, tipo de este varón Eliseo, en el altar. Dios mío, no le permita a Satanás hacer lo que él quiere. No le permita que se salga con las suyas. Repréndalo, Señor. Avergüénzalo, Señor. Repréndalo, Señor. Y Dios obra. Pero cuando el pueblo duerme y no clama, cuando el pueblo está todo desubicado y no sabe qué hacer, el enemigo gana terreno y dice, los tengo ahí como que no tienen salida, como que no hayan qué hacer. Y así es que a mí me gusta, porque él vino para matar, hurtar y destruir. Maravilloso el nombre del Señor. Pues mandaron todos los carros, ¿cierto? Soldados, ejércitos, para coger a uno solo, que no tenía armas, porque Eliseo no tenía armas, ¿o sí? Las armas del profeta eran espirituales, no eran carnales. Y lo rodearon allí, y el varón estaba ya orando, y se levantó el criado por la mañana. Dicen amén los dormidos, amén. No, pero ¿cómo? ¿Qué me equivoqué yo? Gloria al Señor, que uno está bien consagrados ahí, escuchan. Gloria al Señor. Se levantó el criado. Maravilloso es el Señor. Por la mañana dice el versículo, ¿verdad? Lean allá el versículo 15, ustedes todos. Mire, el criado se levantó como esos que se levantan por la mañana, por allá, como elevados, que no oran para acostarse. Alguien decía que se acuestan como un toro y se levantan como una vaca. Sin oración, por allá, como desubicados, por allá retorciéndose el hombre. ¡Ay! Porque si usted sigue la secuencia de este criado de Eliseo, él no era tan consagrado. ¿O sí? Más adelante era mentiroso, se robó unos lingotes de oro, unos mantos babilónicos, los escondió, etcétera. ¿Cierto? Y se llevó su paga. Gloria al Señor. Lepra, hermano. Y se levantó el hombre y de repente, como dicen por ahí, miró para todos los lados rodeado. ¿Cómo? Mejor dicho, pega el grito. No se puso a leer el Salmo 91. No se puso a decir que la sangre de Cristo me cubra. Hay poder en el nombre del Señor. No se puso a decirle varón de Dios. Por ahí hay unos zancudos por ahí, unos palúdicos por ahí, pero eso Dios está con nosotros, varón de Dios. Le quiero contar, pero no se asusten. No, hermano, el hombre dio un tremendo grito. ¡Ay, Señor mío! Y hasta lo interrumpiría el varón de Dios que estaba orando. ¿Cuántos glorifican al Señor?
Sí, porque así hay muchos hermanos que les gusta de una pulga, sacan una turbo. De una golondrina, un avión de 300 pasajeros. ¡Ay, varón de Dios! ¿Qué hacemos? Nos rodearon los enemigos. Como dije en alguna ocasión, ya sentí, hermano, que la aorta le hacía así, le chorreaba sangre. Porque estaban armados, tenían espadas y venían, dice la Biblia, ¿a qué? A prenderlo. No era por ahí a decirle, hermano, ¿usted por qué se puso a decir que nos dañó el plan que teníamos? Nada, venían era a prenderlo y a darle muerte, hermano. Alabado sea el Señor. Es una solemne advertencia, ¿cierto? Y yo creo que más de uno de nosotros entendemos que tener líderes como Eliseo, hermano, y criarse uno así tan rezagado como Giesi, eso es muy triste, ¿o no? No aprenderle uno a su amo, a su patrón, a quien lo adiestró y lo enseñó. Eso es una vergüenza. Maravilloso es el Señor. Varón de Dios, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Pero ¿qué le pasó? Yo creo que le ponía la mano en la cabeza. Uy, no, hermano, no. Sentiera que ya lo habían agarrado, que ya era un hombre muerto. ¿Cuántos glorifican a Cristo? Porque a veces el problema, hermano, lo vemos grandísimo y es pequeñito. ¿Cierto que sí? Es pequeño. Es una situación de orar, tener fe, mirar a Cristo y seguir adelante. Pero no lo vemos. Uy, no, ¿cómo le parece? Oiga, hermanito, ¿cómo le parece? Fulano de tal se escarrió. Ay, no. Yo lo vi en tal parte. No me dijo hermano. Me dijo hola. Uy, no. ¡Qué miedo! Ese ya es un maleado. Fulano de tal, ¿cuánto hace que no ha venido? Uy, yo lo vi por ahí en tal parte. Uy, en una bicicleta, en un caballo, en una moto. Uy, no, eso es mucho demonio. Una alarma. Alabanza al Señor. Eliseo, que tenía la fe en el Señor, que conocía, amén, la situación, él sabía. Mira, hermano, ayer oí un mensaje de un predicador en una de las plazas del país del Ecuador. Y aquel hombre se puso predicando y peleando con los que estaban saboteando el culto. Y el perro, que no allá va ese perro, que va ladrando el perro, allá lleva el rabo entre las piernas. Hermano, Dios lo pone a uno en un lugar, es a predicar. Es anunciar la palabra, no es a defenderse ni a pelear. Grave los tomates que cayeron ahí, mire, grave ese policía que está allá, mire, ese seguidor del cura y todo eso decía yo, Dios mío, bendito hermano. Eso es ser uno, como dicen por allá en el Tolima, es ser uno bestia. Gloria al Señor. Dios lo llamó a uno a dar la palabra, a testificar. Más son los que están con nosotros que con ellos. Con ellos está el brazo de carne, más con nosotros está el brazo de Jehová. Gloria al Señor. Y el hombre aquí preocupado, desesperado. Y Eliseo le dijo, muchacho, pero cálmese. No, pero es que salga, pero mire y verán. Eliseo no salió, hermano. La Biblia no dice que Eliseo salió a mirar. Mire lo que la Biblia me dice, hermano. Gloria al Señor. El verso 16. Él le dijo, ¿qué le dijo? ¿Ve? No tengas miedo. Porque a cualquiera le da miedo, ¿no? Que salga por ahí una loca con escopeta, hermano, cualquiera le da miedo. ¿Cierto? Pero esta no era una loca, era un ejército entero. Eran los asirios que venían con una orden tremenda del rey. Préndanlo y me lo traen aquí. Alabanza al Señor. Pero siempre habrá la palabra. Y esta es la palabra para hoy, para usted y para mí. Gloria al Señor. No tengas miedo. ¿Cuántos están con miedo? No tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermano, la demoniera que hay a contra de la iglesia son muchos,
pero son más los que están con nosotros. Ahora, Eliseo lo dijo por fe, lo dijo con convicciones, porque el criado miraba a los asirios, pero Eliseo, ¿a quién miraba? A los ejércitos que estaban alrededor de Eliseo. Nosotros miramos lo carnal, ¿cierto? Lo que se oye, lo que se ve en el celular, los mensajes, las cartas. Pero allá detrás de todo eso está el ejército del cielo, que dice: no teman, no tengan temor, yo estoy con ustedes, yo soy el que voy a pelear la batalla. Alabado sea el Señor. Nada, el hombre no. El hombre seguía asustado. Entonces dijo Eliseo: Padre celestial, venga, venga, hijo, venga, 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 oro por usted. Ahí lo dice la palabra. ¿Cierto que sí, hermano? ¿Qué dice el versículo que sigue? A ver, el 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Ve? ¿Por qué el criado no los veía? Porque tenía los ojos vendados espiritualmente. Y cuando la iglesia tiene los ojos vendados espiritualmente, no sabe lo que Dios está haciendo allá. A veces Dios permite estos remesones para que abramos los ojos, para que no nos alarmemos y digamos: oh, no, 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 esto ahora sí fue. No, para que le digamos: Jehová, haga lo que tú quieras. ¿Cierto que sí, hermano? Padre, ábrale los ojos a este. Y yo creo que mientras Eliseo oraba, él decía: pues que yo los tengo abiertos, miren, miren. Pero me doy ¿cuáles ojos? Y cuando terminé Eliseo de orar, se les cayó como unas escamas de los ojos y miró. Ay, es que con nosotros hay más que los que hay allá en el barranco, hermano. ¿Cuántos alaban a Cristo? Con nosotros están los escuadrones del cielo. Están alrededor de Eliseo. Alabado sea Cristo para siempre. Es decir, aleluya, varón, criado, usted mira lo que mira el hombre, pero yo por fe miro quién pelea por mí, quién me defiende, quién está conmigo. Alce su mano y denle un aplauso al Rey. ¿Por qué, hermano, amedrentarnos? ¿Por qué amedrentarnos ante la situación? ¿Por qué tener temor? Más son los que están contigo. Que mi esposo no se quiere convertir, que tengo enemigos por toda parte. No, ahí cerca de usted hay gente de Dios. Hay hombres, mujeres de Dios que están diciendo: Señor, guarda a Eliseo, guarda a tu siervo, guarda a tu sierva, guarda a tu pueblo, guarda a la iglesia. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y para terminar, amado hermano, mire lo que dice el versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él porque le llegaron. ¿Ve? Oró Eliseo a Jehová y dijo: Jehová, te ruego, estaba inspirado el profeta, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, oiga, y yo seguiré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Mira, hermano, el ciego, cómo es engañado tan fácil. Eliseo dijo: este no es el camino, por aquí no está ese tal Eliseo. Si quiere camine y yo lo llevo. Y ellos dijeron: claro, claro, llévenos, porque el ciego va detrás de la muerte, porque qué más. Y llegaron a Samaria, y dice el 20: y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo a Jehová:
Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria de los enemigos, hermano. Gloria al Señor. Y el rey entonces dijo: oye, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío, los mataré. Y Eliseo le dijo: no, ¿cómo se le ocurre a usted? ¿Cómo? Mire, es que son como víctimas, como ovejitas ahí, mire. No, déles de comer. Con toda la mano al Señor. No los mate. Amén. Hermano, eso fue una lesión tremenda. La táctica que ellos usaron no les sirvió, pero hay una solemne advertencia para nosotros contra las tácticas del enemigo. Al enemigo se le van a venir los planes abajo, y nosotros vamos a ver la gloria de Dios, y vamos a ver al Señor obrando, y vamos a ver la gloria de Dios. Colóquese de pie, iglesia, y vamos a decirle al Señor que nos ayude, por favor. Digámosle al Señor que Él es nuestro Señor y que Él peleará por nosotros. Y vamos a ver la bendición del Señor. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, porque a veces nosotros creemos que es por nuestra fuerza, ¿qué es lo que nosotros podamos hacer? No, sino tenemos que creer que ante esas tácticas del enemigo habrá una advertencia solemne, la oración, el clamor, la revelación del Espíritu. Habrá un profeta que hablará la palabra y nos defenderá Jehová y peleará por nosotros, y nosotros estaremos tranquilos. Señor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a no cambiar de opinión, ayúdanos de acercarnos cada día más a ti, en lugar de salir esparcidos, reunirnos, humillarnos y decirle: Señor, abra mis ojos para que pueda ver las maravillas de Jehová. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, gracias por su amor y por su justicia. Bendito sea el Señor. Dele un aplauso al Rey, hermano. Dele un aplauso, dele una alabanza al que vive.